Buenas noches. Bueno, un día más de programa, la grada, y además con nuevos invitados. Bueno, hay uno que siempre, este va a venir siempre porque es amigo mío, punto. Que es Carlos Rodríguez, bueno, siempre de Autocenter, de encima eso. Y después tengo aquí al lado, a mi derechina, mi amigo, el fiu de Cholo Lobato, Marcos, un chaval excelente que empieza a ser el chef allí, el amo, el grande. Y enfrente, Luis Suárez, conocido porque era nieto de la Picharra, fue la más grande que tuvimos en Oviedo y en el Oviedo, y lo traigo aquí porque es un deportista nato, ya entrenó a los alevines infantiles en la época de casa de muchos años, y fue jugador mío también, por descontado. Bueno, vamos a empezar un poco, puedes empezar tú, a hablar un poco sobre el Madrid o el Barcelona. Empieza cualquiera. Yo ya digo desde ahora mismo, digo que no he visto ayer al Barcelona, pues yo soy fiel a los míos, no cambio. Es igual que sea Madrid, como sea Madrid-Barcelona, como sea lo que sea. Como era a las 12 de la mañana, yo fui a ver un espectáculo que a ver si luego me acuerdo y lo voy a contar. Un poco desagradable, pero lo vi, un partido de regionales, sí. Venga, hablamos un poco de eso. Bueno, la tónica GM sigue siendo la misma en cuanto a la Liga, sigue habiendo un equipo dominador tanto en resultados como en juego como en goles, sigue habiendo un Leo Messi sensacional, y bueno, el Madrid un poco intentando entrenar, un partido tremendo que tiene el miércoles, un partido que todos estamos esperando, y con la gente muy en forma, con un Cristiano brutal, con un último gol absolutamente extraordinario. Yo te comento alguna vez que el fútbol se juega muy rápido y el último gol fueron 90 metros, fueron 89 parece ser en 11 segundos, pero en 11 segundos que le dio tiempo al final a mirar, o sea que es un atleta absolutamente tremendo, ¿no? Es una liga totalmente definida y pendiente un poco lo que hay en Europa, ¿no? tienes tiempo para esto, para nada. ¿Ya? No, hombre, oye, vamos. No, pregunto ya. Todos ya no, tú, ahora cuando te digas. Yo soy madridista, pero no me gusta cómo está el Madrid y cómo juega el Madrid. Entonces voy a tener yo un poco de razón. ¿Tú qué crees, Marcos? Totalmente, ¿Sí? totalmente. El Madrid no tiene un patrón de juego que digas, bueno, juega así, un día juega de una manera, otro de otra, se atrinchera atrás, no combina. No sé. Mira, yo creo que un equipo como el Madrid no puede jugar al son que marca al contrario. Esto de que el Madrid juega muy bien al contragolpe, eso era del Atlético de Madrid, famoso, el Atlético de Madrid. Pero el Madrid tiene que jugar para ganar, y para ganar tiene que presentar otras armas que no presenta este fulano. Sí. Yo estoy a favor tuyo, Luis, es cierto. Porque no tiene ni idea. Yo no digo que tenga idea, yo respeto la manera, pero con ese equipo puede ir a entrenar al Granada para no bajar ahí, trincherado, salir, pumpa. Pero el Madrid tiene que salir a ganar, decir, oye, yo estoy aquí porque soy el mejor equipo del mundo. Y si tú me metes 2, yo voy a meterte 5. No, sí, lo que pasa y puedo tener un día un fallo, que pierda con cualquiera, pero lo que no puede ser un equipo como el Madrid que sin acabar la primera vuelta esté a 15 o 18 puntos de un Barcelona. Eso, ¿qué va? Él siempre está en follones, joder. Yo no sé, yo el otro día siempre bien que si jueguen, que si no jueguen, que si Di María que está gordo, que el otro está flaco, joder. ¿Quién es el entrenador? ¿Usted o yo, joder? ¿No lo ve? ¿No si no ve o qué? ¿Tú qué dices? Hombre, yo creo que él tiene un estilo de jugar, ¿no? Es un hombre que cuando tiene que ir a dominar el partido lo domina, y cuando ya mete un gol seguramente se echa un poquitín atrás porque confía mucho en la rapidez de la gente que tiene, ¿no? Pero hombre, yo coincido un poco con él porque yo creo que debe dominar más los partidos, ¿no?
es normal, es el Madrid y por tanto no se tiene, cuando gana 1-0 no se tiene por qué echar atrás, sino que hay que seguir rematando en campo del contrario, ¿no? Claro, pues hay que dominar los partidos, ¿no? No hay un cambio de sistema, no hay nada, siempre lo mismo, paisano por paisano, quita, pongo. Eso es un desastre, ¿o no? Es que yo pienso que el Madrid, con los jugadores que tiene el Madrid, tiene que tener muchas variantes de presentar la manera de jugar. Tiene que estar el entrenador contrario y decir, ¿cómo me va a jugar el Madrid? Pero no, el Madrid sabe todo el mundo cómo va a jugar. Sabe todo el mundo. Claro, es que él dice, voy a jugar... ¿Y qué cree? ¿Que los entrenadores contrarios son tontos? Espérenlo allí. Si alguna vez y si te mete un gol, y para, y mete ni mucho, sobre todo ese balón parado. Que lo escuché yo hace poco en un programa decir que estaba cansado de entrenarles estrategias en balón parado. Y vamos. Yo Entonces, les defensivos no sé si les entrena o no, pero a mí lo que no me gusta nada son los ofensivos, porque como siempre ella la misma, claro, no debe hacer mucha falta entrenarla. Exacto, por eso... Entonces, yo si fuera jugador del Madrid, evidentemente no me gustaría que siempre tirase el mismo. Eso ya te lo digo claramente. Pues ahí vamos, pero sí que es verdad que Cristiano Ronaldo es un hombre que con espacios, evidentemente es un atleta tremendo, que es imposible prácticamente de parar, porque no hay defensa, yo creo que en el mundo mundial... Que pueda hacer sombra, y evidentemente de vez en cuando aprovecha eso, te echas un poco atrás, tienes espacio y ahí es muy contundente, ¿no? Pues fíjate la controversia de esto. El último partido que perdió, el que metió Ronaldo el gol en propia meta. Lo normal, el de Granada. Lo normal es que ese futbolista esté preparado para salir a la contra, porque es el más rápido. Lo que dices tú, ayer salió 90 metros, 80, los que salió, ¡pum! Entonces no tiene que estar defendiéndola. Sin embargo, ¿sabes el que estaba debajo del portero? Sergio Ramos, el que tiene que ir a todos esos balones. Todos los balones que echen ahí, porque ya el defensa que mejor va de cabeza. Esa es eso es que no está muy bien preparado. Lo que hay que despejar es ese balón y que llegue rápido si Ronaldo. Entonces no es él el que la tiene que estar defendiendo ahí. Bueno, lo que está claro es que el mayor problema que tiene Mourinho sigue siendo el Barça. Se encontró con un Barça tremendo. Él tiene un currículum extraordinario de otros países, pero que no se había encontrado con un equipo tan potente como el Barcelona. Bueno, yo estoy contigo total, ya lo sabes, que venimos. Yo un entrenador, si lo veo en un equipo inferior, porque el Madrid ya va a ser de perres, no, es que fue incapaz de buscar un jugador. Uno, que saliese uno, coño, mira, vi un chaval que juega bien, coño, este juega bien. Uno, no vio a ninguno, y encima trajo un montón de... Y no solo el del Barcelona igual, cuántos Chiribiski y el otro, trajeron una cantidad de cromos de la Virgen, es decir, que no... Yo discrepo totalmente de ellos como entrenadores, lo digo bien claro. Es decir, yo los entrenadores no les doy ningún poder, ninguno, nada más que doy abajo. Abajo y donde se descubren los niños, el que vas a descubrir los niños, el que vas a hacer a buscar cosas, ¿entiendes? El fútbol de abajo, así que incluso ahora empieza a plantearse de tercera división y todo, ahí, a ver cómo salen jugadores, eso ya. Ya, pero a ver, el Madrid, yo a mi modo de ver, el Madrid, hermano, es un equipo que tiene dos caras. Tiene la cara buena, como la que se vio hace 10 días o tal con el Barcelona en Copa, y tiene la cara mala, como la que se vio en Granada, se vio en Getafe, se vio en, 40 sitios ya. El problema, ahí tienes razón tú en una cosa, yo creo que Florentino se equivocó dándole todo el poder a Mourinho. Le dijo que no quería a Valdano, lo echó, le dijo que no quería tal, lo echó, le trajo a todo el mundo que quiso, luego claro, empieza a discrepar. El Barcelona, vale, no saques jugadores, pero joder, el Barcelona trajo al Jordi Alba un lateral izquierdo, 15 millones de euros. El Madrid trajo al Cuantrao que en segunda división con el Zaragoza estaba en la grada y costó 30. A ver, ¿qué pasa? Pues piensas, o alguien trinca con los fichajes por detrás, a mí me huele, Valdano no podía entrar en el vestuario y el Méndez entra. Pero es que, a ver, vamos, ¿cómo un tío puede decir que no le gusta Santi Cazorla, que vale 15 millones? Se lo ofrecieron 2 veces. A ver, no te gusta el fútbol, tío, no te gusta el fútbol. Traen a Modric, oye, Modric bien, pero... No te gusta el fútbol. Tú puedes decir que es pequeño, un regordeto, pero juega muchísimo al fútbol. Estoy capaz de decir que no le gusta Iniesta. Sí, que no lo ve. ¿Entiendes? Que no lo ve. Entonces eso no puede ser, yo no estoy de acuerdo. A ver, él fue el ruso ese del Chelsea.
le dio todo el poder del mundo para ser campeón de Europa. Le hubiese dado hasta un portaaviones. Y no fue quedar. Y después llegó un israelí que era el cuarto o el quinto de él allí y hizo jugar la final. Sí, a ver. Este fue en Madrid a fichar este 100 que trajo ahora para aquí. Y dijo y Mourinho al ruso, no, este para el Chelsea. Y el Madrid no pudo ir ni con dinero a comprarlo. Claro. Cuando estaba, este se llevó lo mejor que había en Europa. Y no fue. Él fue a un Inter o a un Porto que jugó ahí atrincherado, con jugadores veteranos, y salían, pum, pum, metían un gol y, bueno, pues ganaron con aquel partido de Barcelona y punto. Pero no por decir, es que el Inter gana como ganó el Barcelona. Joder, yo no soy del Barcelona. Pero es que tú ves jugar un partido de Barcelona y dices, tú en cualquier momento, en 10 minutos, te mete 3. Y eso lo tiene que hacer el Madrid. Porque el Madrid, con los jugadores, el Madrid te gana eso que dices tú, como meter 4, porque tiene jugadores de muchísima calidad. Pero no está bien hecho lo que se está haciendo. Empiezas a dar lo que decís de Florentino. Será muy buen constructor, pues se dedica a la construcción. Pero encima es que no sabe ni a rodearse de gente que sepa. Porque se junta con este Valdán. Otro, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces, para fichar, es que fiché a Zidane, pero si para ir a fichar a Zidane, que me dé las perras a mí, voy yo mañana y ficho. Claro, eso está claro. Lo malo es ir a fichar a uno ahí abajo que va... Mira cómo si Zidane... Mira cómo si Zidane oye tonto y dijo, este Varane de 17 años, voy a meter yo 10 millones ahí. ¿Sabes? O sea, eso es saber, eso es saber, eso es saber. Porque yo cago, ¿entiendes? Joder, no tiene eso es idea. saber. Él pone a lo de él. Claro. Eso es saber. Ese Iguaje Barán es un jugador con unas cualidades buenísimas, joven, pero tiene unas condiciones maravillosas para la chola de puta madre, rápido. No, pero si es que además se ve, el futbolista a veces en los detalles. Joder, el otro día con el Barcelona están diciendo el balón que se acuerda de aquella Messi, bueno, pero hay otro balón más importante, que este Messi cuando llega, corre esos 10, pum, 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 y se para para que entres y pum, te la toca y sale y ras. Y el otro día llegó y este chaval con 18 años y quiso 2 veces hacerle y paró allí, quieto aquí, yo solo no voy. Tú sabes por dónde sales, ese es el futbolista, el defensa que va al suelo toda la vida malo, peligrosísimo. Eso iba pero claro, estamos aquí enamorados de que este Pepe. No, yo siempre, nunca pude ver un defensa en el suelo. Pepe, que eso lo hacía Messi a Pepe y es cuando vienen los días del Madrid-Barcelona, porque va y... Y este Guaje está ahí concentrado, está lo de él, y es muy diferente. Y yo creo que otro problema que tiene el Madrid y el Barcelona, que lo decías tú antes, la cantera. Tú mira en segunda división cómo está, es que es un ejemplo claro. El Barça B está en fase de ascenso, que no puede jugarla, pero está en playoff de ascenso o 5º puesto. Y el Madrid-Castilla está luchando por no descender. Y la diferencia... Pero tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores. Vale, dentro de 5 o 6 años a ver cuántos están jugando en el primer equipo. De uno y en otro. No, eso ya porque si no, no ponen. Pero ellos van a jugar... Sí, la plantilla del Barcelona tiene 14 o 15 canteranos. Y la plantilla del Madrid ahora mismo... Porque uno lo tiene y el otro no. El Madrid podría tener perfectamente 14 o 15 canteranos. Pero volvemos a lo de siempre. Ya no voy a lo de que no fichen españoles. Que decías tú de que a Cazorla no lo traen por lo que sea. Traen a jugadores extranjeros siempre. Joder, sube a alguien del primer equipo. O sea, al primer equipo del... Los mundiales que evidentemente... el mundial y las Eurocopas que ganó el fútbol español, evidentemente le han dado mucho caché al fútbol español. Y hemos colado muchos en la élite, pero todavía hay algún equipo reacio como el Madrid que no acaba de dar el paso de dar la oportunidad. Y aún así cuando lo hace le salen cosas tan buenas como Raúl, como el portero, no me quieras... El Madrid está haciendo ahora lo que hacía hace 20 años el Barcelona, fichar a todo lo que se movía. Y el Barcelona está haciendo lo que hizo siempre el Madrid. ¿Sabes lo que pasa? Que llegó este Florentino y como no sabe, ni se rodeó bien, pues lo primero que lo estorbó fue el del Bosque este. Y el del Bosque primero tuvo un maestro, que era el Moloni, así. El Mangas, aquel que llamaban el paisano que llamaban el Mangas. Que cuando había una cosa y había un pum, salía él, ponerse allí, pum, arriba otra vez. A ver, otro entrenador y yo para lo mío.
Y eso lo hacía perfectamente. Pero a este le estorbaban, los buenos en el Madrid le estorbaban. Pero con el Madrid hubo un Castilla que jugó una final de la Copa y jugó en Europa. Martín Vázquez, Butragueño, es que no fue solo Raúl, es que fue toda la vida, Sanchís, el otro Gallego, Mitchell, el otro. Y está al revés, Mucha gente claro. buena, muy buena. Pero si mandaron uno para Alemania y salió el otro día el segundo mejor lateral de la liga alemana. Claro. ¿Dónde vas? Jueguen igual. Claro. Lo que pasa es que ¿de qué va? No puede engañar. Bueno, vamos a pasar un poco a los siguientes equipos. ¿Qué os parece cómo marcha la Liga Española? Los de Primera División. Valencia, lleven buena línea, mala, nada. ¿Tú qué dices? Yo me gustó el Rayo, fíjate tú. Bueno, sí, dentro de esos juega Aquí- porque tiene unos jugadores, sí, tras horas, lleva jugando francamente en todos los equipos, en el Celta, donde siempre, esos equipos cuando jugaban en el Celta, es que jugaba ya de maravilla, ¿eh? Y ese ya lo vi yo jugar perfectamente en Las Palmas, juega muy bien, es verdad, el Rayo da gusto verlo, y sí, sí. jugando fútbol. Era canterano del Barcelona y el Madrid se lo quitó. Jugó para el Castilla y después marchó para Sí, Vigo. sí. Pero el Madrid le quitó a Trasorras al Barcelona en su día. Sí, jugaba ese ya Ya no hay otras horas, y este que era de Gijón, el Javi fue yo este. Hay un nivel. Estos en Gijón buscando y estaba ese jugando ahí. Pero es que lleva 3 años a una altura... Porque si tras horas metes un mañana en el Madrid, y da a jugar en el medio campo y juega y a jugar a los demás, eso por descontado. No hay lugar a dudas de que es una auténtica figura si juega en un equipo bueno. Entonces, Mejor, un equipo porque que- se favorece él encima de jugar. Pero los futbolistas que destacan en equipos pequeños, en un equipo grande difícilmente triunfan, ¿eh? Es más fácil que triunfe un canterano que lleva la filosofía durante muchos años del Madrid, a meter un futbolista de un equipo mediano en un equipo grande. Normalmente no suele funcionar bien, ¿eh? Hay algunos que No sí, su- Barcelona ahora muy mismo- poco, ¿eh? En el Barcelona ahora Muy mismo poco. pones mejor a mí, juego bien. Claro. Bueno, Y es difícil Hombre, jugar mal, ¿eh? no me parece, Sí, digo todo. Ya sí, no hombre. es, no, tampoco. Lo que estaría de acuerdo es que si te ponen a entrenar, a lo mejor no se siente mucho, porque son futbolistas que están jugando de memoria, ¿no? Por descontado, Pero, que pero, puede entrenar pero perfectamente. otra cosa, evidentemente, y meter un bulto allí, no creas tú que No, pero, oye- se resiente toda la estructura, ¿eh? Evidentemente, ¿no? Oye, Carlos, Sí. yo mi opinión, si hablamos de si tras horas como muchos, ¿no? Es que yo te digo que si tras horas juega en el Barcelona con la gorra. Si lo pone, igual que los demás, no va a desentonar ni va a parecer mal a nadie, por descontar que va a jugar. O ves ese otro niño que juega en el Madrid. El Madrid tiene unos canteranos que pueden jugar en cualquier equipo, que les va a pasar como si Negredo o Soldado o el otro. Es decir, fuera, pero porque yo- en el fútbol nada más que hay 3 figuras, o bueno, hay 3 o 4, ¿eh? De los que estamos aquí conociendo, 3, y otros pocos más en Inglaterra y por ahí, Alemania, pero figura, por ejemplo, y Messi, y Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y después hay una super figura para mí lo mejor del mundo. Yo lo llevo diciendo toda la puta vida, pero nunca lo vi el mejor. Para mí el mejor del mundo es Iniesta. Ahí va. Yo Muy discrepo, bien. yo lo Qué siento, va. discrepo, porque yo no vi futbolista y difícilmente veremos un futbolista como Messi. Como Messi. Es muy difícil, Claro. muy difícil. Pero Muy mira, difícil ver yo un ayer, futbolista como yo Messi. ayer no vi el partido, ya te digo, porque fui a un regional. Fui a un regional y después sí vi un poco que echaron de eso de que avancen ahí. ¡Pah! Bueno, hizo 2 pases. Eso, no hay nadie en el mundo, eso es superior a un gol y a todo. ¿Eh? hablan de futbolistas de otra dimensión. Claro. Eso es. Yo creo que como si no van a hacer nunca uno, creo, ¿eh? Están callados, están reposados, jugando de puta madre. Siempre Pero está en su línea. Messi tiene una velocidad más. ¿Eh? Que tiene una Sí, velocidad bueno, más que... consigue tiene gol una y velocidad tal, más. sí.
tiene una velocidad más. Pero bueno, yo por ejemplo en eso sí me quedaría un poco en la dudilla. Pues tú ves a Messi con Argentina y no oye Messi el del Barcelona. Sin embargo, seguramente no lo supieron rodear todavía. Eso. Como Sin embargo, a Maradona en su día. Si la Argentina mañana lleva a Messi, Messi va a hacer las mismas cosas. Iniesta. Pues va a hacer igual, los mismos pasos, Los pasos que hace y las cosas que hace se les hace siempre. El otro... Tienen más que Iniesta. Pero Iniesta para mí. Tienen a Fábregas, tienen a Busquets. Pero son un poco ya más abajo. Ya no igual que Fábregas, que es muy bueno, para mí me parece muy bueno, igual que Busquets, igual que Alonso, que todo. Pues a lo mejor de las horas que estamos hablando, por descontado, porque el balón no tiene ases para tal, maneja y juega. Y hay muchos jugadores que jueguen francamente bien, ¿o no? Sí, a ver, yo discrepo, a ver, a mí el Rayo Vallecano a mí es un equipo que sí, me gusta, está haciendo una temporada buena y tal, pero para mí un equipo que está haciendo muy buen fútbol y se critica al entrenador y ahora hay una polémica porque dicen que si llevan unas jornadas que siempre expulsan a jugadores del equipo rival, es la Real Sociedad. La Real Sociedad para mí está haciendo un fútbol muy bueno, para el equipo que tiene está bien ubicado en la tabla y aparte tiene jugadores... A mí Carlos Vela, Xavi Prieto, incluso el Griezmann que está el Bilbao detrás de él, me parecen jugadores... A ver, no tiene que ver un equipo con otro. A mí, oye, pues, a ti te gusta más el Rayo, a mí me gusta más la Real. Pero yo lo que te quiero decir, que viendo los jugadores que cogió el Rayo y lo que tiene el Rayo, el fútbol que está desplegando, entonces la compensación es el mejor, es el que está al nivel más alto dentro de lo que tiene. Pero bueno, está claro. Es un equipo es un equipo que te juega con lo que no se gente... atreve a jugar el Madrid contra un Barcelona. Pero es que tampoco puede. Pero bueno, pero tampoco puede. Pero el Rayo no deja de ser un equipo revelación, lo mismo que el año pasado le tocó al Levante. El Rayo mismo hizo una temporada muy buena el año pasado. Perdona, el Rayo se libra en el último minuto. Y echa al Villa como se libra, sí. Como se libra, efectivamente. Estuvo ahí arriba, pero por claro, como lo que había allí y la liga allí muy larga, en la última, que Rayo no va a estar ahí, pero digo yo que en la actualidad y el que más rendimiento está sacando. Pero la pregunta del GM, que fue cómo vemos al resto de equipos, el resto de equipos evidentemente los estamos viendo con ciclos, es decir, 3 partidos buenos, 2 malos, tal, entonces es difícil de opinar, efectivamente, porque el Bilbao, que el año pasado apuntaba muchísimo, pues este año se vino abajo. Yo creo que se está metiendo en un yo creo que donde va a estar muy entretenido y está muy bien es en la parte de abajo, no va a haber ahí va a haber muchos golpes, va a haber mucha pelea, va a haber que por cierto hoy el Depor cambió de entrenador, Fernando Vázquez. Aquel que tenía paciencia tenía que tener portugués para torear con esos. Bueno, son otra gente que perdió la identidad totalmente, ¿no? Era un equipo, bueno, pues que... Yo no entiendo cómo es posible que fichen un entrenador 2 años. Esto es como Luisín está diciendo aquí que el presidente del Madrid, que son todos los presidentes iguales. Pero cómo fichen un entrenador, venga, 2 años, toma, 1 millón de euros. Pero, y después hay que echar, si los echen a todos, ¿no? Pero tú ten en cuenta tú no ves que mira, los echen a todos los entrenadores de los equipos. Lo que está diciendo un poquitín los que juegan son Marcos, los jugadores. lo que está diciendo un poquitín Marcos, hay mucha gente recuperando identidad a base de lo que a ti te gusta, de la cantera. Nos estamos encontrando con gente como el Atlético de Madrid, que nunca tuvo tantos canteranos, gente como la Real, por supuesto, con otra muy buena remesa, gente como el Bilbao, que lo que se rompe, y para que veas lo importante que hay un entrenador, la unión del vestuario, la diferencia del equipo es la unión del vestuario del año pasado a este año, el representante, el otro, que vales, que no vales, que tal, mira cómo está. Gente como el Celta, que vuelve a apostar por su cantera con 14 o 15 canteranos, mira cómo está, y gente del Depor que no, que echó en manos de un representante que trajo 7 portugueses, 8 no sé qué tal, y al final mira el tema, efectivamente, y mira cómo está el tema, ¿no? Pero evidentemente aquel que volvió a mirar para adentro y tuvo un poco de tranquilidad,
empiezan a funcionarles Eso cosas. es lo que debe de ser el fútbol. Sí. Empiezan a funcionarles cosas, hay gente con menos tranquilidad, y hay casos excepcionales como el del Málaga, que evidentemente son cosas muy extrañas, porque el vestuario no tenía que estar bien después de todo lo que ocurrió en el verano, y sin embargo, bueno, pues hay un muy buen entrenador que hace que la cosa funcione, ¿no? Pero es que esto del vestuario, yo escucho ahí. El vestuario, lo principal que tiene que saber el día 1 de agosto, que empieza la liga, se empieza acá, en el primer entrenamiento, el día de la presentación, el futbolista tiene que saber muy claro quién es el jefe y sus obligaciones. Esto es como una empresa. Y el jefe llega uno que va a mandar, mande bien o mande mal, pero manda uno. En cuanto manden muchos dentro de ese vestuario, malo. ¿Sabes la diferencia del Barcelona actual? Voy a explicártelo yo. Mira, el Barcelona sí, Rijkaard lo hacía bien, pero era un blandengue. Entonces el Ronaldinho, que lo hacía todo, pues ese Ronaldinho en su día era tan fenómeno como Messi. Claro. Es exactamente igual. Exactamente. ¿Y tú quién consideras pero tú quién consideras que manda en ese vestuario? Que cuando, como decimos aquí en Asturias, cuando pasa el carro delante de los vaques, Sí. malo. Pero tú quién Y este Ronaldinho, el Deco y estos. ¿Y sabes la ventaja que tuvo el Barcelona y la suerte que tuvo el Barcelona? Que llegó este Guardiola y nadie creía. Y dijo, lo primero me sobra tú, y a todos si me lo podéis alargar también. Y si no tenéis un año para alargarlo. Esa fue la ¿Entiendes? la base. Y esa es la base. No hay más, no hay más. Y puso 4 guajes Claro, ahí, claro, al claro. Pedrito, Claro. al Busquets, y que no lo conocían nada más que en casa, y que Bueno, al padre. pues ya lo sé, El eso padre. lo hemos contado. Y dijo, aquí. Y el presidente tuvo las narices de creer en eso. Claro. Esa es la diferencia del vestuario. ¿Sabes lo que pasa? Que en el vestuario de Barcelona, encima, para rematar, quedando campeón de Europa, llegó ya todo y dijo, no, tú el año que viene no sigues, Tú busca... Y ahí es la diferencia de que el que entraba en el vestuario del Barcelona sabía quién mandaba. Te voy a decir. ¿Tú sabes por qué marchó Guardiola? ¿Por qué marchó Guardiola del Barcelona? ¿Tú sabes por qué marchó? Porque no lo dejaron cepillarse a los que tenían que cepillarse este año. Nada más. Te voy a decir una cosa. Si tienes que poner la mano con que mandaba Guardiola o la otra porque manda uno de los crack, no la pongas por si acaso tienes algún problema de quemadores. Por eso marchó ahora. Ten cuidado, ¿Sabes aquello de que... Ten cuidado, igual y Van damos, a marchar 5 igual y minutos. damos, salir muy gordo, igual quería que salir muy gordo y por ¿Sabes eso se fue. que fue lo suficiente para marchar 5 minutos antes de que te echen? Eso, porque es muy listo. Es muy listo. Sí, fue listo. Es muy Hay que listo. reconocerlo. Es muy listo y tiene muchas horas de saber lo que era el Barcelona, porque lo mamó desde abajo. Esa es la diferencia, la única diferencia que tiene el Madrid con el Barcelona. Eso. Sí, yo estoy a favor de él. Yo, El eso... Madrid apostó por un entrenador que venía de ganarlo todo. Pero Y que ganarlo- tenía que no, ser de un ganarlo antídoto, todo. que Ganó tenía dos que Copas ser... de Europa que les Espera, ganó del Bosque, joder, es que Espera. estamos aquí que si el mejor entrenador, Sí, el mejor entrenador y el espera, del Bosque. espera. Venía de ganar... No, los títulos que tiene Mourinho todavía no los tiene del Bosque. Los Ojo dos con Copas ese de tema. Europa no los tiene del Bosque. Sí, claro que les tiene. Entonces, y Bueno, Ligas pero... no ganó con No Madrid tiene es- las mismas ni parecidas. Que no ¿Pero tiene qué las más mismas da? ni Pero parecidas. si del Bosque No entrenó, les tiene. en Ligas entrenó 30 veces menos que Mourinho, en menos ligas. Bueno, No, tú ahí no me vas a llevar al riesgo, dígotelo yo. totalmente de acuerdo, pero fichó, el Madrid tenía un problema que era el Barcelona y fichó al entrenador que él consideraba que era el mejor El Madrid no antídoto tuvo ese problema lo tuvo Florentino, porque si está don Santiago Bernabéu, coño, ese Mourinho no entra... Bernabéu no puede vivir toda la vida, joder. Pero el mejor No equipo puede del vivir mundo toda lo la hizo vida. don Santiago Bernabéu, porque tenía eso que hace Guardiola. Aquí el jefe yo. Ni la primera espada ni nadie. A Di Stéfano era como Messi y dijo, y tú para el español. Cuidado. sí, Hay que volverse mucho. Hay que marcarles pautas. Claro. Entonces está ahí el tema. En Porque- que en Madrid, bien este no sabe, fiche a Valdano, vete a fichar a Figo, quita irlo al Barcelona, vete aquí. No, el Madrid sí que fichar, siempre tuvo buenos jugadores el Madrid. Pero claro, los tuvo. exacto. Y los tiene. Y los Y los tiene. Pero No llegas, los tuvo, no me, pero los tiene, el que tenía que estar ahí siempre y el del Bosque. Mira, el vestuario que dices tú del Madrid, que voy a ver a lo que sale ahí, porque encima
primero yo creo que Bernabéu no lo hubiese fichado como persona, porque para fichar a uno, Bernabéu no soltaba la pasta así como así, ¿eh? El último caso fue el de cuando trajo a Stilique, que fue a verlo él allí con 80 años y dijo, no, el gordito aquel de bigote y el que ficho, el Bonjó que vaya para Valencia. Mira a ver si estaba tonto. ¿Eh? Entonces, el problema está en eso. ¿Este Mourinho hubiese llegado al Madrid siendo el Madrid que fue todo el Madrid? Yo creo que no. Nunca lo hubiese fichado. No tiene Nunca. idea, Siendo todo lo que... Mourinho yo creo que lo fichó el Marca, como a Pellegrini lo echó el Marca y a, bueno, digo, el diario X. De ese nivel alto. Porque es que Lo que hay después que hacer es, el Madrid tiene que ser una entidad, siempre fue una entidad seria aquí, con una línea de trabajo. En el Madrid están los mejores. No. En ese momento, cuando el Madrid ficha a un Mourinho, No, los resultados del mejor entrenador son este. Te puede gustar o no te puede gustar, pero los mejores resultados eran los de este señor. A partir de ahí, primer año, que no es fácil levantar algo al Barcelona. Primer año gana una Copa del Rey. Segundo, gana una Liga. El tercero, que supuestamente es su mejor año, las cosas empiezan reventadas, evidentemente. Habrá que esperar a ver si es capaz de solucionarlo con la Copa Europa. Pero si no, cuando lo fichó, fichó el mejor. Lo mismo que era el mejor. Los jugadores que ficha, evidentemente, como bien está diciendo Marcos, suelen ser los mejores en su puesto. ¿Y cuáles son los que faltan? Los del Barcelona, porque evidentemente no los puede tocar. Pero los mejores futbolistas del mundo juegan en el Real Madrid. Y no hay tutía. Y supuestamente el entrenador cuando lo fichó era el mejor. ¿Que no resultó ser el mejor? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Que había que buscar un cambio? Sí. Hablar un poco de la Champions. ¿Tú qué dices? Sí, a ver, yo quería, en referencia a lo que está diciendo Carlos, es que, vamos a ver, lo que estamos hablando ahora, o sea, día hoy que es 11 o 12, bueno, quedan 2 días para el Madrid-Manchester. Vale, Mourinho tiene los mejores jugadores, tal. A lo mejor el jueves o el miércoles por la noche el Bernabéu, igual que piden que apoye al equipo, el miedo escénico del Bernabéu que quieren que aprieta al Manchester, a lo mejor ese miedo escénico aprieta al Madrid. Si el Manchester se pone 0-1 al descanso, por decir algo, en la segunda parte el Madrid no juega como tiene que jugar, cuidado, Cuidado, porque ahora mismo el Madrid está como, digamos, un poco dividido. Hay pro Mourinho, anti Mourinho. Pero es que eso es un arma de doble filo, que se te puede volver... Es que el Madrid ahora mismo, si pierde esta eliminatoria con el Manchester, ¿qué va a hacer? A 15 puntos en Liga, vale, la Copa del Rey, pero la Copa del Rey... ¿Sabes aquella película del último tren a Katanga? Sí. Pues es la que estás viendo. No sé, ¿Tú cómo crees a ver, que va a ser el yo quiero que triunfe Mourinho, que meta 5 el Madrid al Bayern, o sea, eso que por descontado. Pero cuidado, hay mucho partido que jugar, sí. mucha eliminatoria que jugar. Carlos, ¿cómo ves que está el partido? Tremendo, es un partido... Que el viejo que está ahí sentado tiene muchos trofeos ganados, bastantes más que Mourinho también. Lleva 22 años. Bueno, pues volvemos a lo mismo. El fútbol español eso es... Y va con bastón el fútbol español en eso es impensable. Claro. ¿Tú cuántos años estuviste en el equipo que más años estuviste? ¿Cuánto estuviste, Geme? En la juventud. ¿Y cuántos años estuviste? 25. Bueno, vamos a seguir con los Champions. A ver, ¿qué la opinión del Madrid, del Barcelona, de Valencia, de los equipos españoles, ¿qué pueden hacer? Los equipos españoles que pueden pasar todos. El Paris Saint-Germain esté bien ahí con... Y a lo mejor una curina de humildad se la pega ahí el Valencia. Es que mejoró mucho con el Valverde. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que el Barcelona lo tiene relativamente fácil. Hombre, en la Copa Europa nunca sabes porque no hay rival, pero bueno, la eliminatoria más abierta, evidentemente, Madrid-Manchester, dependiendo la cara que nos presente el Madrid. Y luego, pues bueno, Valencia-Paris Saint-Germain. Sobre el papel, el Paris Saint-Germain tiene más figuras. Tiene gente, pues bueno, Ibrahimovic, ahora trajeron gente en invierno también que pagan mucho dinero por ellas.
Y el Málaga, pues, no sé, el Málaga sí que es el equipo... A mí el Málaga me gusta. El Málaga es un equipo difícil de ganar. Y un equipo difícil de ganar, al contrario, tiene que pensar mucho para... Sabe que va a costar mucho trabajo. Pellegrini es un entrenador que me gusta, y me hubiera gustado que el Madrid lo hubiera... A lo mejor el Madrid, si hubiera aguantado a Pellegrini un par de años o tal, hubiera tenido una manera de jugar. Tiene razón el Pizarro. Sí, claro, sí. Porque era un entrenador muy bueno. Sí, y sabe, sí, nunca lo hubiese enfadado. Pero vamos a ver, para entrenar al Madrid, a lo mejor... Hay que ser muy complicado. Claro. Hay mucho vividorillo. Pellegrini quedó sentenciado la noche al Alcorcón. Lo que hay es lo que dijo Marcos al principio. Hay una prensa terrible que no es fácil convivir con ella y que quita y pone entrenadores de forma muy continua. Lo que dice entonces no está diciendo Luis, el entrenador, el presidente debe de estar por encima de todo esto. Es que el entrenador en el Madrid tiene que tener tantos títulos. Tiene que tener una cantidad de títulos terribles. Carlos, terribles. No digo nada, mi sal allí no digo nada. Muy bien. Y encima eres el mejor, donde hay que llevar todas las ruedas y los coches ahora, joder, ahora tiene que ser terrible. Pero bueno, ahora llueve, pero bueno, ahora llueve la diferencia de lo que lleves tú a lo que hay por ahí, mira. Pero hostia, eso es demasiado. A lo que vamos. Con luces allí de compañía, vaya crash. Tienes un montón de obreros demasiado maravillosos. A lo que vamos, Geme. Que el Madrid, el entrenador, para la prensa tiene que ser una persona muy respetada. Y muy respetada significa que tenga muchos títulos, que pueda... Y sin embargo, los últimos entrenadores, algunos, evidentemente no lo tenían. Y le pasó a Pellegrini, que venía de un Villarreal, que lo había hecho muy bien, pero que no había rematado con ningún título. Y eso enseguida se te vienen arriba y te ponen y te quitan a la carrera. Pero por lo que dice Luis, porque el presidente dejó ahí a mucho eso. Hay que hacer como lo que contó, que no, yo nunca lo había dicho, lo que dijo Cuando llegó Guardiola, dijo, y eso es lo que hay que hacer. Y yo también tuve en los equipos, había algún gallo que sabía yo que era aguantar, y me va a hablar a mí, me cago. Duraba menos que un pastel a la puerta de un colegio. De Guardiola yo creo que hay que contar que la apuesta del Barça por Guardiola, primero fue porque no había mucho dinero, claro. Y segunda fue que Guardiola, con la pretemporada que hizo, primer partido perdido en Soria, segundo partido empatado en casa con el Racing de Santander, esa semana no fue a la calle de casualidad. Bueno, es posible, no fue de casualidad. Y todo lo que vino... Esa es la lección. Esa que siguieron con él y ahí pero, están los resultados. Mira, esa lección, por ejemplo, no la aprendió este año, y podemos cambiar un pelín, no la aprendió el Sporting, porque es triste que con 9 partidos una persona de la casa no hubiese continuado. Pues ahí está lo que va. Eso fue muy triste. El presidente del Sporting lleva ahí... Está ahí puesto por el ayuntamiento, como decimos. Claro que y como no hay personalidad, el año pasado tuvieron la... Es que es para los socios del Sporting echarlo fulminado, de echar a aquel paisano que era un monstruo, que le metió duros en bolso al Sporting, al Manolo Preciados. Echarlo a mitad de temporada, eso es un crimen. Eso es un crimen, hasta como persona. Y es un daño muy grave. Bueno, pero pudo pasar lo mismo que con Irureta en el Oviedo, que los ciclos pero si a no veces se pasa, pero no por nada. El Sporting estaba abajo y iba a pasar igual. Vino Javier Clemente, que con todo lo que digan y por culpa de lo que dices tú de periodistas, porque estos no tienen valor, padecían periodistas, y dieron con el canto de un duro con Clemente. Clemente les hizo en 2 meses, y yo lo oí a un directivo del Sporting decirlo en una rueda de prensa, y a no sé si fue un jugador o un entrenador, que en un mes en mareo de Clemente hubiesen aprendido más que en toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque vino y se estuvo limpiando lo malo de los 6 años con Preciados allá. Lo limpió. Hizo un equipo, sacó al que está en el Rayo Vallecano, al Gálvez, que ahora va para un equipo inglés. Espera, de la cantera, al defensa izquierdo, Alex Menéndez. Pasó ahora al medio del campo. Puso ellos al Negrín aquel arriba. Dijo ya Barral, tú vete buscando equipo. Y llegó allí y sacó. El Sporting jugó aquellos últimos partidos físicamente entregándose, con la afición volcada, porque bien que se estaban entregando hasta la última hora. Y por culpa de un periodista, porque estos directivos no valen ni para la sociedad de vecinos del portal donde viven. Se lo cepillaron a Clemente.
Cuando tenían que haber dejado seguir la línea esa, fichar esos 2 o 3 futbolistas que necesita el Sporting, no haber echado y el muerto a este chaval, al Manolo con todo ahí metido, con todo sin limpiar todavía del todo, y a los 7 partidos mandarlo para casa. Y eso lo está pagando. Manolo, y por eso te digo que Manolo es mucho más entrenador que sí que está ahora. Te veo yo jugar al Sporting. Ahí está el tema. El tema está de las credenciales que dé el equipo, de seriedad, de disciplina, para que después llegue el domingo y eso va del campo. El entrenador que va a un equipo de estos tiene que ser entrenador, tiene que ser primero el club, después el club y más adelante el club. No, primero yo, después yo y más tarde yo. Eso no puede ser. Esa es la diferencia del fútbol. Y de que un equipo funcione o no funcione. No, pero vamos a ver, en el Sporting yo creo, vamos a ver, el problema ya con Manolo Preciado viene de que el máximo accionista ya cuando iba a empezar la temporada ya no lo quería. Pues no lo renueve. Ya, pero si lo renueves, ¿y por qué lo hicieron? Tienes que ser consecuente. Ese señor le dio Totalmente muchos duros al Sporting. Ese señor cogió al equipo que no lo quería entrenar ni Uribe. Y lo cogió él, ahí. O sea, con todos los entrenadores de la casa, con todo lo que había exjugadores que en un título de entrenador, y no lo quiso nadie. Cogió este señor y lo subió y los mantuvo 3 años. Y no puede ser desagradecido, hay que ser agradecido para andar con la vida. No presumir y salir. Pero es que eso los ciclos no lo acaban los presidentes, los acaban muchas veces pero si ese presidente los del Sporting lleva ahí 30 pero que años, pero que los acaban los futbolistas. Lleva 30 años ahí, los futbolistas, ¿qué pinta? ¿Qué pinta ya? Pero los futbolistas, tú sabes mejor que nadie, y eso ocurre absolutamente. Mira, en todas las empresas, y sobre todo esta es una norma que ponen las empresas, fundamentalmente las multinacionales, y por ejemplo los bancos, tú ves que los bancos cada 3 o 4 años van rotando a su gente. ¿Por qué? Porque se acomoda a la gente y por tanto, les que son pequeñas como la mía, no vamos a rotar, porque yo no puedo rotar a 20 tíos que tengo, pero un banco, una multinacional lo rota. Y en los banquillos ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el vestuario, porque el vestuario te comen. ¿Los números de Irureta en el Oviedo fueron malos? Fueron malos. Pues también salió como Manolo Preciado. Salió igual. Pero por salió... eso, porque hay directivos que no saben estar. No saben estar, porque encima después traicionenla. ¿Tú no te acuerdas cuando Eugenio Prieto no se atrevió a decir a Irureta después del partido, oye, tú vas a estar cesado, y paró a mitad del camino en una gasolinera, quedó allí? Porque no se atrevió a decirlo. Esa es la vergüenza del fútbol. Pero que tendrá razón en los detalles, pero que en el fondo, en el fondo, muy complicado, un tío 4 años manteniendo a 30 tíos, que no es fácil, que no es fácil. Pero, vamos a ver, ¿tú crees que Preciado no sabía lo que acabas de decir de Clemente, que tenía que decirle a Barral, oiga, usted vaya no sé dónde? Sí, pero no lo hizo, pero hay que dejarlo. No es que no lo hiciera, él lo sabía de sobra, que esos jugadores que él iba a tener... Pero no, vamos a ver, el problema es muy sencillo. El Sporting se plantea la última temporada, el año pasado en Primera División, con una plantilla que ya sabían que no iban a llegar. ¿Y qué se planteó? Aquí hay que traer jugadores. Pero no quisieron gastar pasta, no sé si porque no la tenían, pero no quisieron. Luego dicen, joder, es que bajamos, no, trajimos a Clemente. Vale, Clemente, yo contigo en lo de Clemente no comparto. Yo tengo un amigo que es futbolista, es de la cantera de los Asuna, de Tajonar, y a mí me contó una serie de cosas de cómo trabajaba Clemente, cómo entrenaba. Él lo entrenó en la Real Sociedad. Y a mí me contó una anécdota de que, un entrenamiento sacando un balón jugado, pues él cogió el balón y abrió banda y los equipos de él, Clemente manda a presionar muy arriba y el delantero le encontró el balón, se lo topó, paró el entrenamiento, le montó ahí una pirula y al final lo que le dijo es, mira, chaval, tú coges el balón, le llevas el balón arriba y ya nos buscaremos la vida. Yo esa idea de fútbol no la comparto. Entonces, claro... Ese equipo de Clemente, que puedes tener razón, pero Clemente al final, ¿dónde triunfó? En el Bilbao. ¿Por qué? Porque le respetan. Le respeta mucho la prensa. En Bilbao es un santo. El Bilbao es un santo y allí nadie les atreve a toserle. Es Javi, no es Clemente, allí es Javi. Pero en San Sebastián, la Real Sociedad, bueno, lo han metido en segunda de misericordia. Al Tenerife, bueno... Sin comentarios. Es que estás diciendo que llegó ya equipos que ya están en segunda metidos, que eso vas o no vas. Pero yo te digo a ti, el Bilbao quedó... tenía opciones todavía de salvarse y los partidos importantes con los que tenía que ganar, Villarreal, no sé qué, los palmó todos. Para segunda. Mira, cuando empezó a entrenar Clemente, el año anterior vino al Bilbao, daba pena. El otro año vino con él, con Zubizarreta, 19 años, de portero, reíense de él.
Y después al otro año ganó ellos el doble, hizo ellos el doblete, y no ellos hizo el doblete el año porque robaron en la final de la Copa el gol con la mano. ¿Entiendes? Eso pasó 50 años atrás en la historia del Bilbao, pero van a pasar otros 50 más y no va a volver a pasar. Esa es la diferencia. Pero bueno, Por eso allí es don Javier. oye, Luis, yo Ahí eso es Javier. Esa es la diferencia. comparto mucho, bueno, lo de Clemente, yo estoy un poco contigo. Hizo cosas en el Sporting, lo hizo muy bien. Pero claro, pues Clemente pues, es un tío que quiere mucho dinero. Cuando yo digo que los entrenadores de abajo, a mí el que me gustaba, aunque llovía un poco tierno, era a Manolo Murias. Ahí sí que le armaron una guarrada, pero guarrada. Porque este Manolo Murias iba a poner todos estos niños que los tienen, y hay que ir poco a poco, y dándose cuenta de que no van a salir. Pero, por ejemplo, mira, hay aquí, el otro día oí hablar a ese Henry Felgueroso yo de un niño del Sporting que salió allí, cometió el pecado mortal. El otro, este Henry Felgueroso, se mete con el entrenador este actual, y hay un chavalín, un negrín, que juega Mendy. Oye, lo desapareció, total. Y un jugador, yo lo vi jugar 2 o 3 veces, con unas cualidades. Dije, pero oye, y luchaban y trabajaban y va este tío, en un lo equipo de abajo no hay que desaparece, buscar. así por el artículo 29. Después no gana porque no hay calidad. Un chaval que puede jugar de la banda, arriba, tal, y después se están poniendo delanteros. Bueno, un delantero centro, ¿tuviste alguna vez un delantero centro tirar córneres, joder? Eso vino yo con este siendo mal, joder. Si tiene medio campo pequeño, vaya usted poco a poco. Está engañando a la gente. Bueno, no van a subir por descontado. Eso ya, no sé. Claro, a ver si no baja. Ahora remar. Pero si tuviese que ser chavales de casa, porque desde casa, allí en Gijón yo conozco a muchos, hay mucha gente que está preparada, de hablar de fútbol y que saben quién jueguen y que no jueguen y que deje de jugar, en Gijón, en lo que es la cantera del Sporting hay mucha gente, pero que muy hecha, entrenadores que tuvieron por equipos en segunda, B, en tercera y trabajado, y que son gente, esos son los que saben de verdad, de cuándo va a salir o cómo debía salir. Pero mira, la mejor época del Sporting coincide con un apogeo que había en España. y con un apogeo terrible, Vicente Miera. bien, y con un apogeo tremendo y Que espectacular de mareo. A ese entrenador, la prensa de Oviedo era que era raro y lo fulminó. Le cayó mal a ese entrenador, a don Vicente Miera. Bueno, mira, hay unas manifestaciones la semana pasada de Joaquín. Comparar a Vicente Miera con... Fíjate, Hay unas manifestaciones de Joaquín que iba a venir, iba a venir hoy, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo hablé con él. bien. Y tenía también para otro lado, entonces vendrá la semana que viene. Y ahí manifiesta él que él, la confianza que dieron los entrenadores que tú estás diciendo fue que él fue un hombre que le costó jugar, en el Molinón porque fue un hombre silbado. Y sin embargo, fíjate la institución que acabó siendo Joaquín. Y la época última de esplendor del Sporting evidentemente coincide con una etapa extraordinaria de mareo. Pero es que el Oviedo, cuando en estos últimos años que estuvo, esos 13 años que estuvo en primera división... Discrepo yo mucho. Pero espere un momento antes de discrepar, espere un minuto. Vale. El Oviedo, en el equipo que tiene en primera división, en esos 13 años, la mitad de la gente son canteranos. La mitad de la gente son canteranos. Y sin embargo, el año en el que el Oviedo baja, en el 2001, ¿no?, el 40% de la gente es extranjera. No por nada. Ahí están los datos. Entonces, definitivamente, hay que volver a mirar para donde hay que mirar. Hay que mirar para adentro. Tienes un entrenador, el Sporting de repente coge y ficha a un entrenador del B, que evidentemente sabe todo lo que hay debajo, sabe de su equipo y de lo que viene detrás. Y da si 9 partidos, joder, no puede ser, claro. No puedes dar 9 partidos a un jugador. ¿De acuerdo? Bien. Hay que mantenerlo y hay que mantenerlo. Efectivamente. mantenerlo y apoyarlo. Bien. ¿Hasta qué punto? Es muy fácil. Hasta el punto que ahora igual que está ahora con aquel chaval,
por muy mal que fuese, iría como está ahora. Pero ese chaval está apoyado por una serie de gente que no salen en la tele, ni en el periódico, ni nada. De abajo, Rogelio y compañía. Y que saben, que sé yo que lo saben, lo sé yo. Que conviví muchos años con ellos. Y esa gente apoya. Y tú, los que hablen de fútbol, hablen y oye, hay este chaval, y los van viendo ellos. Yo creo... De mano llegas claro, cuando bajas, cuando caes de primera a segunda, con lo primero que te encuentras, con una serie de contratos que más o menos tienes que esperar mantener, tienes que ver, no puedes echar a todo el mundo, claro, porque para echar a todo el mundo, o sea, si te pones a echar a todo el mundo, ahora todo el mundo quiere marchar, pero claro, hay que pagarlo todo, entonces es bien muy complicado. Claro, pero no es fácil, porque la mayoría de la gente, cuando sale de un sitio en el que está en primera, salir para segunda y perdiendo dinero, tal, entonces no es sencillo. Entonces Manolo llega, entonces ve lo que hay, pero evidentemente tiene que ir haciendo su equipo poco a poco, tiene que ver todo lo que queda de primera, que no lo puede echar, y tiene que ver lo que puede ir metiendo él. Pero 9 partidos no te da tiempo para ver todas las necesidades que tienes. Y engañado, además, entre comillas, por haber hecho una buena pretemporada con equipos de primera y haberlos ganado. Dice, hostia, estos igual me valen muchos. Eso es el ABC del fútbol. Pero igual me valen muchos. Y claro, cuando llegues a las primeras 9 jornadas y ya no te valen tantos, él hubiese mirado para adentro. Pero claro, no hay diste oportunidad. ¿Entiendes? Y está lo que hablábamos antes. A Guardiola, cuando perdió en Numancia y fue el Santander y empató y no sé qué, el presidente dijo, y ahí tranquilo, apoyo, tranquilo. ¿Y estos qué hicieron? Buscar otro. Claro, pero esa es la diferencia. Pero la verdad es que presta mucho llegar a acuerdos con vosotros cuando va el minuto 70 del programa. No es fácil primero, los 5 minutos es imposible. Contigo es imposible llegar a acuerdos. Es que... y es muy difícil. Muy difícil. Porque sois espíritu de contradicción y por tanto, con el paso del tiempo ya vamos viendo las cosas más parecidas. Pero no... El fútbol hay que empezar desde ahí abajo. Sí, señor. Desde ahí abajo. Bien. Desde ahí abajo, para llegar y ver lo que hay ahí. Al fútbol... Mira, Santa Cristina, mira. El fútbol todo el mundo lo puede entrenar. El fútbol, todo el mundo puede ser entrenador. Todas las tácticas son válidas. Todas. Bueno, pues, exactamente. Ahora el tema está en quien sabe a lo que hay que jugar. El Gemelo decíanos, cuando yo llegué a los 14 años, el primer entrenamiento hice una jugada allí por ahí y vino y mandóme contra los sanjuaninos, si no caigo en la piscina. Pesaba 40 kilos yo. ¿Entiendes? Y púseme gallo. Y después cogióme y me dijo, ¿por dónde, cuándo y cómo, chavales? Ya te lo explico yo. Hasta hoy. Eso sí es sagrado en el fútbol. ¿A dónde, por dónde, cómo y cuándo? Bueno, exacto. ¿Entiendes? Oye, y hay muchos que no ellos aprenden eso desde la base. No me digas a mí eso. ¿Entiendes? Y yo cuando los ponía, a este, si fuese ese programa de tengo una cosa que decirte, a este tenía yo que pedí el mayor perdón del mundo, ahí en un jugador, le hice yo una justicia a este hombre. ¿Qué te parece? Yo era, él lo sabe, cuando jugaban, empezaban a jugar, ahí tienes 5 partidos. A un jugador hay que darle siempre 5 partidos para que juegue a gustos. A partir de ahí empezamos a hablar, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero tú juega tranquilo, tú a tu manera y diviértete, que vas a seguir jugando. Al quinto partido quieto, llegaba el patriarca y decía, el patriarca que era yo, era un niño también, pero era el amo. Oye, espera, si no, así le hice yo. Una cosa que, de los fallos, que yo tuve muchos fallos también, ¿no? Hice una putada, ¡buh! Siempre lo tengo aquí, siempre. Y me jode, bueno, él lo sabe. Puedo contar. Cuenta. Mira, pues yo había fichado un jugador, trajo un jugador yo. Bueno, para mi cosa era un jugadorazo, pues. Buenísimo. Y entonces ese niño estaba en el colegio, estudiaba. Ahí donde no sé cómo se llama ese colegio ahora, donde la Avenida Galicia, en ese colegio. Y se llamaba Pardo. Jugaba muy bien. Entonces, bueno, para salir, costaba ellos trabajo para salir y tal. Bueno, nada, juega, ahí va, pom, delantera, Pizarrín, hostia. ¿Pizarrín que era extremo?
Jugaba de interior. ¿De interior? Sí, muy bien, jugaba, Richu, jugando. Para jugar en la juventud tenía que jugar mucho claro, y bien. no jugaba cualquiera. Ahí no hay duda. Bueno, bien. Y entonces, cuando estaba vestido, lo desvestí. Me cago, vaya liada. Esa, por culpa del otro guaje. El otro guaje ni era consciente, No, ni te yo. desvestiste a pequeño. ¿Eh? A pequeño desvestiste. Y yo fui el que protesté. Y yo fui el que protesté. Y entonces, para ponerlo a él, porque él tenía la hora de lo que dependía del colegio. Y el niño salió corriendo. Y voy yo y puse. Yo pensé que te había quitado No, a ti. quitaste a pequeño. Que estuvo mal, sí, ya. Y yo fui el que dije, eso está mal hecho, y protesté. Sí, y alguien me lo dijo más. Pero bueno, yo después me di cuenta, Alberto Pequeño, ¿eh? Sí. Le mandamos ir de aquí, perdón, y fuera. ¿Volvió a jugar el Pizarrín? Sí, el Pizarro bueno, siempre, ¿no? Jugaba vale, siempre, vale. ¿no? Bueno, ahí no fuiste... Ya, no, ahí fuiste ya te digo yo rencoroso que ahí. fue una cosa que la tuve y punto. No fuiste Y ya lo rencoroso. saben, que yo lo dije a ellos y todo, sabe todo el mundo. ¿O no? Claro. Vamos Bueno, con Real Oviedo. y no pasa nada, ¿eh? Vamos con Real Oviedo. Sí, vamos con Real Oviedo. Real Oviedo porque no... Pero bueno, ya la semana pasada estuvimos aquí hablando del Real Oviedo, pero claro, el campo aquel que vimos ayer, madre del alma bendita. ¿Eh? Tú que vas siempre... El problema del terreno de juego del campo no. El campo ya vamos a dejarlo en invierno nevera y en verano sauna. El terreno de juego está que ahí no, mal. El aparcamiento de Lobato, un esportería es... ¿Eh? Que en el aparcamiento Vale de Lobato, más. una esportería Vale es- más jugar en cemento que jugar en... Sí, seguramente. Bueno, porque- el otro día Hay un estaba- prado, ¿eh? Hay un prado ahí El otro enfrente día que... estábamos hablando ya aquí de si hacer el campo sintético. ¿Tú qué dijiste? Que Yo Sabino dije que dijo sí, que no. Sabino dijo que no, todo el mundo dijo que no, pero... Oye, yo que voy a antes regionales- antes de ver eso, Te voy a evidentemente decir cualquier una cosa, cosa. ¿no? Yo que voy a Cualquier regionales cosa. ahora, cuando empezaron los campos sintéticos, no, ¿eh? Pero es que ahora los ves perfectos. Yo ayer vi un partido seco, total. Está muy Son bien, campos de ¿no? última generación. Pero Vamos es a que, ver, hay aparte, partidos de pero es Champions que- que se juegan en campos sintéticos, ¿eh? Dejen ahora El Champions, CSK También de en Moscú, Rusia su campo hay es campos de- de esos. Hay campos preparados mitad y una mezcla. que hace El también Madrid mitad. jugó una Sí. eliminatoria el año pasado, el anterior, en un campo sintético. Sí, pero aparte de eso, es que la semana pasada sale en el periódico el arquitecto que hizo el campo del Oviedo, que creo que cogió una obra para hacer un campo de fútbol. Y todavía estaba diciendo que la orientación, no sé cómo decía de la orientación. Oye, artista, oeste. vamos ni este, oeste, ni sur, ni norte. Como nos todos Aquí se te dio, y después se salió del presupuesto para decir, un campo de fútbol, lo primero que tiene que tener es el campo perfecto, para jugar al fútbol. Entonces no vengas ni la orientación, ni orientación. Y como dices tú, los años que estamos, que ves de estos topógrafos, geólogos, todo, para decir, oye, aquí no se puede, aquí hay que buscar esta solución. Hará 5 o 6 años o no sé qué, pasaba ahí lo mismo el campo del Barcelona cuando forzaron allí para hacer más aforo. Y levantaba, iba corriendo un futbolista y levantaba, y ya está arreglado. Ahora el del Barcelona no levanta. ¿Por qué no? Oye, aquí vino a jugar la selección, poner el césped nuevo. Si tirar mucho dinero de los impuestos, de aquí, de... ¿Qué responsabilidades hay en este sobres? Ninguna. Es que aquí se hace una cosa, mira, haces el Calatrava ese. No abras la visera porque puede haber la de San Quintín. Sí, otro departamento. A ver, vamos a lo mismo. Yo quiero decirle sobres. La responsabilidad es que este campo ya 10 años se está gastando todos los días dinero, jardineros. Eso cuesta mucho dinero. Hay que pedir... Oye, ¿quién hizo esto aquí? El problema del césped del Tartiere, ya no creo que pase porque se vea que le dé el sol o no le dé el sol. El arquitecto salió diciendo que ellos construyeron de tal manera que el sol diera en la grada. Yo siempre pensé que el campo de fútbol tiene que estar girado para que a lo largo de todo el día el sol dé el máximo de horas posible en el césped. Amén de todo eso, el problema está en el drenaje.
El problema es el drenaje. El problema es muy sencillo. Aparte de que, bueno, esas leyendas que se dicen que debe ser verdad, es un terreno arcilloso, una vaguada, debajo hay un riachuelo de agua, hay una grada en la cual sale un tubo que va a dar una alcantarilla. Yo eso lo vi porque tengo un amigo que trabaja en el club y me lo enseñó. Y está todo el año echando agua, da igual que sea invierno que verano. Y en la cuesta de entrada al campo del parking hay un charco allí que está todo el año también. Eso no se llegue a arreglarlo hoy, mañana otra vez y tal. Aquí lo que tendrán que hacer será meter maquinaria, excavar, arreglar. Alguien decía hace poco que quizás lo que tenían que hacer era levantar el campo y meter más capa de arena para drenar, no lo sé. El otro día, y yo esto lo sé de buena tinta también, se hizo una zanja en una esquina del campo y se echó un cubo de agua para saber si drena. Y no drena. Había pasado un cuarto de hora y el agua seguía allí, cuando ya lo tenía que haber chupado. Entonces, lo que dices tú, son gastar mucho dinero. A lo mejor, en vez de estar gastando ahora 1.000 y luego 2.000 y luego 3.000, vale más gastar 8.000, pero dejarlo bien ya, para luego, oye, un mantenimiento y ya está. Amén de eso, porque bueno, esto es un problema que... El campo ya no perjudica, porque al principio yo lo veía como que el campo nos venía bien. El otro día el 4-0 al Alcalá, a San Sebastián de los Reyes, pero yo ayer ya vi que el campo está perjudicando al Oviedo, desde el punto de vista que ayer... El equipo que ataca, la gente que va al fútbol. No, pero... A ver, sí, bueno, oye, yo voy allí, yo quiero que gane el Oviedo, me gusta que juegue bien. Claro, ayer por circunstancias, pues el equipo juega como juega, mucho despliegue físico, pero ayer Cerrajería lesionado, Cervero lesionado, Manu Busto está, que también cayó por el tema del campo, y van a ir cayendo como moscas. Pero eso ya está clarísimo, es que está clarísimo. Si el campo perjudica horrendamente al Oviedo, porque tienen que hacer fútbol para ganar en casa. Y para que la gente se siga ilusionando. No se puede estar como cuando ibas a la Florida, que te cubría por la rodilla y tenías que andar con zapatazos allí. Igual, es que es de vergüenza ajena. O sea, lo de ese campo es de vergüenza ajena. Pero claro, no hay vergüenza. Y como no hay vergüenza en este país, pues está como está. ¿Tiene equipo para subir o...? A ver, yo tengo mi opinión, ¿eh? Pero bueno, tú vienes nuevo y cuando viene uno siempre... A ver, yo voy viendo al Oviedo y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo bien. Yo creo que ahora este que trajo del Sabadell, que jugó ayer medio tiempo, gustóme mucho. Yo creo que hay ahí el punto que necesita el Oviedo y que hay que empezar a meterlo ya. Pero a ti te gustó mucho, lleva aquí 3 semanas y no juega. Vale, es que no lo ponga yo en la labor del entrenador, yo voy respetar al entrenador porque creo que... Cuando se trae uno en invierno de esto, yo para decir, oye, a jugar, pero allá. Y además yo lo veo, yo ayer lo vi y dije, este es un jugador cojonudo. Sí. Bueno, a mí me gustaba mucho más Jandro, por descontado. A ver, que me gustaba más el de Gijón. El entrenador del Oviedo a mí me gusta, vino aquí al Oviedo y cuando era también, volvemos a lo mismo, como Preciado en el Santander, y hay que valorarlo. Y hay que valorar que hizo un muy buen trabajo y está haciendo un muy buen trabajo. Falta ahí algo que yo creo que contra estos equipos de abajo debe de ser muy buena persona y a lo mejor no tiene esa mala leche, que para ese punto decir, oye, perdí uno, pero no pierdo más en toda la liga con los de abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Llegar en la caseta Y tú ahora ves también el Oviedo. Y tú sabes que yo tuve muchos años en mi equipo al que yo quiero que el Oviedo suba por contado, pero yo tengo mi pasión siempre por el caudal. ¿Tú crees que el Oviedo, el imperio tan grande, que es el Oviedo, tan grande, tan entrenador, que el caudal está haciendo casi lo mismo que hace el Real Oviedo, Y el entrenador lleva un año que jugó en el Oviedo, ¿entiendes? Porque si lleva un vasco, un asturiano no entra en vascos ni en broma, ¿entiendes? Cuidadito, Si yo no llevo por nada, yo no tengo nada contra los entrenadores, pero yo prefiero al entrenador de abajo, de aquí, el que conozco yo, de Asturias. Aquí en Asturias hay 1.000 entrenadores que pueden entrenar perfectamente al Oviedo, este mismo Paco, y tiene en todos los sitios que estuvo, lo hizo sensacional, y está con lo que desecho del Oviedo, lo otro y tal, y está ahí haciéndolo sensacional. Lo pones a jugar y lo pones a entrenar al Oviedo y va a hacer lo mismo, o mejor, o igual. Pero esto no quita que el entrenador de Oviedo, con todos mis respetos, para mí lo está haciendo bien. Y creo que le hay que dejar con tranquilidad, que es una persona seria, que a lo mejor y falta, a lo mejor es un poquitín de mala... Esa dejar,
yo veo, a mí me parece que el Oviedo es imposible, haciendo las cosas normales, el Oviedo tenía que estar el primero. El Oviedo no está el primero porque se ficha mal. Entonces, ¿quién ficha? ¿El entrenador o tú o yo? ¿Quién ficha? O el entrenador nada más que para después hablar o decir que está bien. Creo que firmó él con un intermediario que era amigo de él, porque había muchos problemas para fichar a la gente. Bueno, está hecho y bueno, ahí lo tuvo y el equipo está ahí. Y no los intermediarios, sé yo quién son los intermediarios, bueno, pero bueno, anda, y está ahí y trajo el equipo para poder salir y seguir ahí arriba. Entonces eso tiene su mérito. Y ahora vamos a ver con estos... Que son jugadores vulgares que los trajo él, Yo creo que si se arregla el tema del campo, el Oviedo va para arriba. Yo creo que va para arriba. Yo quiero que vaya para arriba. Pero el problema que tiene el enemigo en casa, que es el campo. No, pero el campo hasta pocos días no era enemigo. Es posible que el Oviedo, el mejor partido que hizo en toda la temporada fue el anterior. Ayer jugó bien. Ayer no jugó mal. Cuesta mucho trabajo. Ayer, como estaba el campo, y sobre todo de mano, porque encima, fue muy valiente porque raseó el balón. Hubo gente como Mantovani que siempre no pegó un pelotazo arriba, salió, la jugó, abrió, el día que y luego llegó un tiene... momento siempre. Exacto, muy bien. Y lo único que ocurrió es que evidentemente cuanto más lejos fue el partido, más esfuerzo habíamos hecho, más nos costó combinar y por tanto estuvimos al final a punto de... En lesiones, en desgaste, y si tienes que llegar a una liguilla de ascenso, todo esto pesa. Esas lesiones y desgastes, flor de un día, porque este tiempo que estamos lleva una semana aquí. Eso está en todos los campos pero igual. Campo siempre está mal. Bueno, que esté mal, que el campo, que ya lo dijimos ayer tú, ya que esté mal, no está mal como ayer. Y esas lesiones se produjeron ayer, pues pudo haber sido para los otros que vienen de campos secos y están de puta madre y no tuvieron lesiones. Fue una casualidad y punto, no hay más. Y el Oviedo intentó jugar ayer cuando en toda la temporada no había intentado jugar y el campo estaba bien. Otro partido en casa con el campo mal jugó muy bien. Con los dos centrales. Pues no, estamos hablando de 15 días y esto lleva 7 meses ya jugándose, don Luis. Ayer fue cuando yo vi a ver si el central Montemoloy, el otro, jugando muy bien. David, jugando muy bien y sabiendo estar en el campo, los dos centrales. Porque a mí los laterales no me gustan mucho. El lateral izquierdo, y además que llega aquí, es extraordinario. Bien, y además es un hombre que se está incorporando arriba, con mucho peligro. Que sea de aquí, que hay que ayudar y intentar y punto. Muy bien, ¿eh? No, que va. Saber, sí, que va. Falta ya todos los que vinieron. Falta saber un que poco. Que no. Ayer lo pasó un poco mal con Igor. Bueno, porque es. A ver, el Igor cuando vino con el Pontevedra estaba más fino. Yo ayer lo vi un poco fondón. Pero aún así es un hombre y es un hombre que jugando de espalda la protege, la tal. Que cambia el juego. Claro, yo ayer lo vi pasar mal por eso. Pero a ver. El delantero ese del Salamanca, el Igor, tiene oficio, sabe, yo lo vi pasado de peso, lo vi fue muy fuerte. Sí, un futbolista que tenía calidad para jugar en categorías más altas y se acomodó ahí. Era como aquel que tuvo Oviedo, aquel curro. Aquel curro por calidad hubiese jugado en primera división. Tienes uno en la plantilla, sí, claro, cobraban la mitad que los que cobraban aquí y no lo trajeron. Cuando estaban en el Pontevedra, Igor. Yo en el tema del lateral izquierdo puedo decir una cosa, que en los últimos 10 años que llevamos en estas categorías como Invernón no hubo ninguno mejor. No voy a decir, podemos decir alguno igual, pero mejor no hubo ninguno. Mejor no hubo ninguno. Mira, Invernón está haciendo los Alegre, la misma labor. Ese Alegre está haciendo lo mismo que hizo Invernón. No, pero yo más jugador, es más rápido y tal, pero Invernón era un jugador. El Oviedo tuvo una serie de ellos que jugó muchos partidos. Quedó con él. Y aquí en el Caudal está jugando los muchos partidos. Que tiene el Marino, que ayer machacó la... perder en casa son partidos tontos que pasan. Pero quiero decir que hay una cantidad de jugadores que podían estar, yo siempre lo dije, el Oviedo tenía que estar basado en lo que ya esos de segunda B y jugadores que hay en tercera, que hay muy buenos jugadores. Y otra cosa es que después, que quieres
aumentar un poco la calidad de tu equipo, pues gastes un poco más. Lo que pasa es que no puedes ser... Pero pasa lo mismo, eso lo estás contando tú bien. Y es que cuando llega el mercado de invierno ahora, y evidentemente tienes para fichar tres futbolistas para intentar dar una subida de calidad, al final llegan y no juegan. Porque no son mejores que los que hay, entonces a lo mejor no acertaste. Porque yo a Pepe, todavía no soy capaz de ver, no fui capaz todavía, claro, todavía no, habrá que dar tiempo, hay que dar tiempo, pues hay que dar 5 o 6 partidos, tenemos que dejarlo aquí, y entonces vamos a dejarlo pues despidiendo y que todos vayan a las fiestas de los Camares, que lo paséis muy bien. Anda, yo recuerdo para tu señora, a Carlinos, a la hermana que está allí y a la que queda ahora con la empresa, y Estebaní, claro, ¿o no? Evidentemente, claro. Eso. Y después yo tengo que mandar a mi amigo Cholo Lobato, y a Juan Luis, a Toño. ¿Dónde está Toño? Toño en Sierra Nevada, en Granada. En Granada, en Sierra Nevada. Y Juan Luis en Tenerife. Y a ti mil gracias, a Luis. Nada, y Carlos, contamos otra vez para la semana que viene, a ver, ¿vale? A pasarlo bien todos y mucha felicidad para todo el mundo.